Bienvenidos, ¿no? Después de estos meses en que no he estado haciendo este retiro mensual, pero que me ha sustituido divinamente el Padre Javier. Quisiera esta tarde, seguimos meditando sobre la Virgen, pero quisiera fijarme aunque no voy a seguir un poco el texto o la línea de lo que ya os he dado, está en la página web sobre los temas de meditación del mes de diciembre, quisiera fijarme en algunas lecciones que podemos extraer de la respuesta de María al ángel Gabriel cuando él le pide que si quiere ser la madre del Mesías, ¿no? Sobre todo de esa respuesta final, porque sabéis que ahí hay un pequeño diálogo donde la Virgen en primer lugar pregunta ¿cómo va a ser eso? Pues no conozco varón, y después ya una vez aclarado ese punto, importantísimo porque respetaba la virginidad de María, ella acepta, y lo acepta de una manera muy, muy singular, ¿no? Con ese, aquí está la esclava del Señor. A veces uno lee la palabra de Dios y no se da cuenta de todo lo que eso lleva consigo, ¿no? Yo creo, ¿no? Y es lo que quisiera exponeros esta tarde, que en esa respuesta de María podemos nosotros ver algunas lecciones muy importantes para nuestra situación actual, ¿no? Una situación que no es nueva, pero que en este momento tiene cada vez más, porque según va pasando el tiempo vemos que el problema va aumentando, pues tiene unos caracteres más graves, ¿no? Bueno, y que tiene unos aspectos económicos, pero que yo creo que tiene unos aspectos morales mucho más fuertes, o que incluso son las raíces de los aspectos económicos. Os pongo dos detalles, ¿no? Es decir, ayer por la tarde, en el momento de la tarde, me encuentro con un feligrés, no sé si estará aquí, un querido feligrés. Él y su esposa son dos católicos excelentes, digo, igual está aquí, ¿no? Pero como no voy a decir quién es, aunque cuando diga algún dato, en todo caso que no levante la mano si está aquí, ¿no? Y le pregunté por sus hijos, tiene dos hijos que fueron adolescentes, o ya los dos son jóvenes, y me dijo, pues mal, no vienen, no sé qué hacer con ellos, ¿no? Bueno, este fracaso en la transmisión de la fe, que es de verdad lo más importante. Y yo creo que para nosotros hoy somos cada vez más conscientes de que es lo más importante, ¿no? Y para mí este problema con los jóvenes, esta gran cantidad de jóvenes, de hijos, muchos de ellos, o nietos, en ese caso ya incluso la mayoría de ellos, de familias católicas y católicas practicantes, que ya no tienen una experiencia de Dios y por lo tanto no tienen una experiencia de la objetividad moral, para mí es la causa de la crisis y a la vez el peor de sus frutos, ¿no? Pero es que hoy el Padre Javier me comentaba que esta noche, aquí en la casa, que se ha levantado, los perros ladraban exageradamente, y se ha levantado a ver qué pasaba, porque bueno, pues a veces, como tenemos el parque aquí al lado, pues que si hay drogadictos, porque a los drogadictos no les importa el frío, ni la lluvia, ni nada de eso, se aguantan lo que sea, ¿no? Y que se ha levantado a ver qué pasaba, ha bajado, estaba ya en la cama, se ha levantado, ha bajado al patio y ha visto con terror, ¿no? Que había un grupo de jóvenes en la calle, en la carretera, que como Machu Picchu es de doble vía, ¿no? Por lo tanto pasan, sobre todo por la noche, que no hay semáforos, pasan a bastante velocidad los coches, que se tumbaban en la calzada, se tumbaban en la calzada, y venían los coches, los veían, frenaban violentamente para no atropellarlos y ellos se levantaban en el último momento. Un nuevo juego. Estarían borrachos, estarían drogados. Estos muchachos son hijos vuestros, o sea, son gente de este barrio, no son ladrones, asesinos o hijos de ladrones y asesinos. O sea, ¿qué le ha pasado a nuestra juventud? Que tiene que buscar a la 1 de la mañana emociones fuertes, tumbándose en la calzada, al paso de los coches que vienen por la noche, que a lo mejor algunos de los que conducen van también bebidos, no sería raro, ¿verdad? Y que en todo caso tú, a la 1 de la mañana, pues en Madrid es como muy normal, has terminado el cine, por ejemplo está el Palacio de Hielo aquí arriba, ¿no? Sale la gente del cine, tranquilamente, coge el coche y se encuentra con un muchacho tumbado en la calle, que le puedes atropellar y le puedes matar, y está jugando, y jugando, riendo, cuando ven venir, rodaban, y se ponían en la acera, el otro se pegaba un susto mortal, frenaba como podía y qué divertido, ¿no? Y claro, los perros estaban ladrando, desaforados ante los perros, que son mucho más inteligentes evidentemente que estas criaturas, ¿no? Repito, pero estos son hijos de familia normal y sus padres no saben lo que están haciendo sus hijos.
Se van a enterar si de repente le llama el SAMUR y les dice: tenemos a su hijo atropellado, le hemos ingresado aquí. A lo mejor incluso el padre después se revuelve contra el chofer que le atropelló, ¿no? El conductor del automóvil, ¿no? Es decir, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? ¿No? Es decir, ¿qué nos ha pasado? Porque esto no es una cosa, ¿no? ¿Qué nos ha pasado? ¿A dónde hemos llegado? De grave degeneración. Y empieza a sacar síntomas, ¿no? 130.000 abortos, un divorcio cada 4 minutos, 5 millones de parados. Empieza a sacar síntomas. Dice, pero ¿qué es esto? ¿No? ¿A dónde hemos llegado? ¿A dónde ha llegado el mundo sin Dios? Esta es la realidad. Esto es lo que nadie o casi nadie quiere plantearse. Nadie quiere plantearse que este mundo es el mundo sin Dios y que por lo tanto el mundo sin Dios es inhumano. Y punto. El mundo sin Dios es un mundo donde el hombre no puede vivir. Y donde se cumple al pie de la letra de que el hombre es lobo para el hombre. Y que el peor enemigo del hombre es el hombre. Aquellos filósofos existencialistas, el Sartre comunista, ¿no? Cuando reflexiona sobre la humanidad sin Dios, él que había sido católico y que entró en una crisis de fe y la perdió, ¿no? Y bueno, concluye que el infierno, dice, el infierno de los creyentes no existe, pero existe otro infierno. El infierno está aquí en la tierra. Y dice, pero ¿quién es el infierno? El infierno no es un lugar, el infierno es una persona, dice Sartre. El infierno es mi prójimo. Bueno, el mundo sin Dios es un mundo donde no se puede vivir. Es un mundo donde los hijos de las familias buenas, pero vuestros hijos, vuestros nietos, se tumban en la calle a la 1 de la mañana para pegar un susto al señor que viene conduciendo. Y dice, no me lo puedo creer. Dice, pues este es el mundo sin Dios, ¿no? Esto ha pasado en nuestra acera. Habrá tantas cosas de las que no nos enteramos, ¿no? Bueno, esto es de esta noche, ¿no? Bueno, entonces, en medio de esta situación, yo creo que nosotros tenemos que ser conscientes de lo que representamos, ¿verdad? Y de cómo debemos cumplir una misión, porque somos la única esperanza de este mundo sin Dios. Es decir, en la medida en que todavía creemos en Dios, pues somos la sal de la tierra, la luz del mundo, que es tanto más necesaria cuanto más intensa es la oscuridad. Y que aunque los que aman la oscuridad quieren a toda costa apagar la luz, porque la luz pone al descubierto sus vergüenzas, sin embargo no podemos ceder en la lucha por mantener esa tibia, frágil luz encendida, porque entonces la oscuridad sería completa, ¿no? Entonces, bueno, desde esta perspectiva digo que no sé si a veces la tenemos del todo, ¿no? Porque cada uno conoce su tragedia, ¿no? Conoce su casa, conoce su problema, ¿no? Pero muchas veces nos falta ver el conjunto de la situación, ¿no? Pues desde esta perspectiva vamos a acercarnos a María. El Papa decía esta semana, el Día de la Inmaculada, que María es la luz para este mundo, ¿no? de oscuridad, ¿no? Vamos a acercarnos a María y vamos a fijarnos en qué lecciones podemos extraer de este especial, original sí de María a Dios, ¿no? Yo he pensado esta tarde hacer esta meditación, en primer lugar, diciendo, nosotros tenemos que aceptar a Dios como Dios, primera parte. Segundo, tenemos que aceptar al hombre como hombre, segunda parte, y después sacar las consecuencias. ¿Qué significa aceptar a Dios como Dios? Es decir, Dios es Dios. Después la segunda parte, y el hombre es el hombre. ¿Qué significa? Primero, aceptar 3 puntos. Aceptar el poder de Dios, aceptar el misterio de Dios y aceptar el tiempo de Dios. Yo, hombre, tengo que aceptar a Dios como Dios. Por tanto, tengo que aceptar el poder de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que solo Dios tiene ese poder. Yo no soy Dios. Solo Dios tiene el poder de Dios. Por tanto, no te sobreestimes, no te sobreexijas, porque detrás de la sobreexigencia está en el fondo un pecado de soberbia. Dios es Dios y el poder lo tiene Dios. Confía en Dios. Por ejemplo, de aquí tenemos que extraer una lección muy importante. La gran importancia de la oración. De la oración de petición.
por supuesto, de la oración de agradecimiento. Cuando el hombre pide, está reconociendo que alguien puede ayudarle. Dios. Dios es Dios, tú no eres Dios, pero Dios tiene poder. Y de aquí extraemos también otra cosa, la esperanza. Dios tiene poder. Yo no creo en el hombre. Una buena parte de lo que nos pasa es precisamente porque hemos creído en el hombre, hemos creído que el hombre era Dios y que el hombre podía resolver por sí solo los problemas. Yo no creo en el hombre, nunca he creído en el hombre, ¿no? La Biblia dice, maldito el hombre que, la Biblia va más allá, dice que confía en el hombre, ¿no? Yo no creo en el hombre, yo creo en Dios. No puedo creer en el hombre porque el concepto fe no puede aplicarse al hombre. Yo creo en Dios. Creo en el poder de Dios y de ahí, repito, extraigo esta lección de que no puedo pretender ser Dios, de que no puedo sobreexplotarme, y que en cambio sí que puedo pedirle a Dios que ejerza de Dios. Y por lo tanto creo en el poder de la oración. Dios existe, Dios tiene el poder. Dios es el Señor de la historia, de ahí nace nuestra esperanza. En medio de estas situaciones, que a veces son desesperantes, por tantos motivos, el paro es muy llamativo, ¿no? A mí me ha dolido enormemente lo de que vayan a quitarle a los parados de larga duración esa migaja de 400 y pico euros, ¿no? Porque conoces a la gente concreta y sabes lo mal que lo pasan y lees en sus ojos la angustia y a veces ya estamos llegando al hambre, ¿no? Y que sus familias han agotado los recursos y que ellos han agotado los ahorros y que cada día te cuentan de casos y que los que están trabajando en bancos te dicen cómo están los bancos hipotecando, ejerciendo las hipotecas porque no pueden pagar. Todas esas cosas son tan desesperadas, ¿no? Bueno, pero esto no es lo único. El problema económico no es lo único, como os he contado antes, ¿no? Pues mire usted, yo no soy Dios, ¿no? Yo creo en Dios, creo en la oración. Y no debemos caer en la tentación de pensar que la oración es el último recurso. Eso implica una falta de fe. La oración tiene que ser el primer recurso. El primer recurso. Yo creo en Dios y rezo. Y mi esperanza está puesta en Dios, en el poder de Dios. Dios es el Señor, el Creador, el Todopoderoso. Y por ahí tenemos que empezar, O sea, este ejercicio de humildad que nos invita a hacer María con su presentación, yo soy la esclava del Señor, tiene que empezar por este punto. Dios, es el Todopoderoso y yo creo en su poder. De ahí nace mi esperanza. Mi esperanza no está puesta en tal o cual gobernante, ¿no? Bueno, hoy hay pocos que sigan creyendo que Zapatero puede sacarnos de la crisis, pero todavía quedan, ¿no? Porque hay gente pato, como decía el torero, ¿verdad? Bueno, es decir, pero hay otros que han creído en él antes, Está en la realidad, ¿no? En fin, hace un año era los brotes verdes, ¿no? Hoy todo eso se lo toma risa a la gente, ¿no? Pero oiga, hoy acaba de decir que estamos en la última curva, ¿no? No sé si es la última curva donde estamos ya dando vueltas, ¿no? Hoy, porque es una cosa, ¿no? Pero hay gente que lo cree, ¿no? Dice usted, no, yo creo en Dios y creo en el poder de Dios. Y ahí he puesto mi esperanza. Primer punto. Yo creo que esto es muy importante cuando uno se fija en la Virgen María. Ella no cree ni en Herodes, ni en el sumo sacerdote, ella cree en Dios. Soy la esclava del Señor. Segundo punto, aceptar el misterio de Dios. Y tenemos que aceptarlo porque esto es un acto de humildad. Traducido a otro idioma que podamos entender más, tenemos que aceptar los renglones torcidos de Dios. Tenemos que aceptarlos, en nuestra vida y en la vida de los nuestros. Si Dios es Dios y yo soy una criatura de Dios, yo tengo que aceptar que no entiendo del todo a Dios. Y tenemos que aceptarlo como algo normal. Aceptar como algo normal algo que no aceptamos, pero que aceptaban nuestros mayores. Es decir, las enfermedades, la muerte, el sufrimiento, los renglones torcidos de Dios. Aceptar que Dios ama a tus hijos más que los amas tú.
Por tanto, perder a los hijos en Dios. No perder a los hijos, sino perderlos en Dios, entregarlos a Dios. ¿Por qué Dios está permitiendo esto? No lo sé, pero Él sabrá. Acepto el misterio de Dios. No sé por qué pasa lo que pasa, ¿no? Repito, no solamente contigo, sino con los tuyos, que seguramente te cuesta mucho más trabajo aceptar ese misterio que contigo mismo, ¿no? Pero, Señor, yo no entiendo, pero yo me fío de ti, ¿no? Y esta es una lección tan importante cuando uno la ve en María, ¿no? Cómo acepta el misterio de quedarse embarazada siendo soltera, de que quizá José no la iba a entender. De hecho, la primera reacción de José es el repudio pacífico, pero el repudio, ¿no? Yo acepto el misterio, ¿eh? Y es un ejercicio de enorme humildad con respecto a tu vida y con respecto a la vida de los tuyos. Tienes que ponerte en oración delante de Dios y decir: Señor, ya ni te voy a preguntar el por qué. Simplemente te voy a decir que me ayudes a llevarlo. Pero ya no te voy a preguntar el por qué, porque yo sé que esto tiene un objetivo bueno, que esto tiene un buen fin, aunque no lo entienda. Y de hecho, bueno, no sé si todos, pero seguro que la mayoría, y probablemente todos, tenemos ya una historia, ¿no? Y hemos visto que en nuestra historia personal, o de los nuestros, que es nuestra historia personal, pues ha habido momentos de oscuridad en que no entendíamos, pero nos hemos fiado. Y luego ha pasado el tiempo y hemos visto que eso que no entendíamos era evidentemente lo mejor. En aquel momento nos pareció que Dios nos había abandonado. Y luego hemos visto que aquello, al contrario, era muy bueno. Bueno, pues, repito, segundo punto de este tratar a Dios como Dios, es este. Acepta el misterio, acepta los renglones torcidos de Dios, acepta no entender y no estés continuamente pidiéndole explicaciones. Que algún momento se te escape tampoco es ninguna tragedia, ¿no? Señor, ¿por qué? Vale, pues ya está, y a continuación me fío, Pero, Señor, yo soy la esclava del Señor, o sea, mire usted, a mí no me tiene usted que dar explicaciones. Yo soy un soldado y usted es el general. Y usted me dice por aquí y yo voy por aquí y no le estoy preguntando ¿y por qué tengo que ir por aquí? Porque si el general tiene que dar explicaciones a cada soldado de los planes de batalla, llega el enemigo antes de que haya podido explicárselos a todos, ¿no? Entonces, aceptar el misterio de Dios. Tercer punto, aceptar el tiempo de Dios. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, ¿no? Bueno. Y para nosotros no, veremos después lo que significa aceptar el tiempo del hombre, ¿no? Acepta el tiempo de Dios, porque como nos hemos hecho todos unos soberbios, que ese es el gran pecado, y por lo tanto como la medicina es la humildad, que es la gran virtud, pues tenemos que aceptar que Dios tiene unos ritmos y unos tiempos que no son los nuestros, y nosotros queremos que todo ocurra aquí, ahora, y que yo pueda verlo, y que yo pueda tocarlo, y que te lo pido y tiene que ser para allá. Esto que te estoy pidiendo tenía que haber sido para ayer, ¿no? Como si fuéramos unos jefes despóticos que tienen casi poder de horca y cuchillo sobre sus empleados y que les dan una orden y tiene que ser ejecutada inmediatamente y producir inmediatamente los resultados que ellos quieren, ¿no? Pues Dios no es nuestro criado, ¿no? Y tú, que eres una criatura, que eres la esclava, que eres el siervo, tú te pones delante de Dios diciendo: no te entiendo, pero yo te acepto. Es decir, tu tiempo, Señor, es tu tiempo y tienes derecho a tomarte tu tiempo. ¿Y cuál es el tiempo de Dios? Pues a veces es inmediato, ¿no? Y entonces no nos quejamos. Pero otras veces es un poquito largo. O sea, que a veces tú estás pidiendo una cosa y ves cómo te la concede. Y otras veces Dios dilata esa respuesta y pasan no solamente los días, sino los meses, los años. Y no parece que haya un resultado. Y tú tienes que mantenerte firme en la fe y en la esperanza. Yo sé que Dios me está escuchando.
sé, no creo, sino sé que me está escuchando. Ahora, ¿por qué, si me está escuchando, no hace que esto cambie? Ya, pues no lo sé, pero sé que me está escuchando y yo tengo que respetar como criatura el tiempo de Dios. Por tanto, creo que esta tiene que ser nuestra actitud y esta me parece a mí que es la mejor medicina, de verdad, para la crisis. Otra cosa, como veremos después, es ¿y qué hacemos con los demás? ¿No? Bueno, pero empecemos nosotros, empecemos por esto. Primero, creo en el poder de Dios. Segundo, acepto el misterio. Y tercero, acepto el tiempo. El misterio del por qué y el misterio del cuándo, que es el tiempo. Señor, yo acepto tu plan. Y no te voy a pedir explicaciones. Hagámonos esa promesa. Repito, si algún día se nos escapa, bueno, somos seres humanos, ¿no? Pero hagámonos esa promesa. Acepto que Dios es Dios. Y prediquemos esto. Prediquemos esto en este mundo ensatanizado, es decir, ensoberbecido. A estos hombres y a estas mujeres endiosados, donde nadie le puede decir nada, porque todo el mundo es de la pata del Cid. Bueno, pues dime, no te creas que eres tan grande, de verdad, de verdad. Segunda parte, aceptar que el hombre es un hombre. Y eso implica aceptar nuestras limitaciones. Es decir, si yo acepto el poder de Dios, tengo que aceptar que yo no soy Dios y que por lo tanto yo tengo limitaciones. Y es algo realmente que tenemos que decirnos, que no somos dioses. Os lo digo continuamente, porque creo que es lo que tengo que decir en este momento. Pero no nos lo terminamos de creer, y quizá todos, ¿no? Yo también me lo digo a mí mismo, no creáis. Es decir, no somos dioses, somos seres humanos limitados. A mí me gustaría estar aquí y en América. Y no solamente aquí y en América, sino aquí y en América, en este país y en el otro, y en el otro, y en esta ciudad y en la otra y en la otra, ¿no? Y no llego, ¿no? Y me gustaría tener tiempo para atender mejor a determinadas personas, y no llego, ¿no? Pero es que yo no soy Dios, ¿no? Y tenemos que decirnos a nosotros mismos esto, ¿no? Es decir, yo tengo limitaciones, no soy todopoderoso. Yo no puedo sentirme agobiado, angustiado, sobreexigido por mí mismo, y por supuesto a veces te sobreexigen los demás, pero empieza por no sobreexigirte a ti, ¿no? Probablemente este es un defecto más femenino que masculino, ¿no? Porque las mujeres os exigís mucho a vosotras mismas, y cargáis en vuestras espaldas con los pesos no solamente vuestros, sino de los vuestros, ¿no? Y queréis resolver la vida a los hijos y a los nietos y al mundo, ¿no? Y morís aplastadas por esos pesos que os angustian, os agobian y terminan por convertiros en una máquina de regañar, ¿no? Como me decía un marido el otro día, me decía, mi mujer es una máquina de discutir, ¿no? Es decir, bueno, ¿no? Que conste que estaba en la segunda mujer ya, no sé qué. Seguramente la que tiene y la que tuvo tenían motivos, ¿no? Bueno, en todo caso, yo soy un ser humano. Soy un ser humano. Ya está, ¿no? Eso no significa que yo sea despreciable, inútil. No, soy un ser humano. Es decir, pues tengo cosas buenas y puedo hacer cosas buenas y puedo sacarle un partido a mi tiempo y puedo sacarle un partido a mi vida. Y, pues claro que sí, ¿no? Pero no soy Dios. No soy Dios. O sea, yo no puedo resolver los problemas del mundo. Y esto tengo que asumirlo. Porque, repito, si no, estoy sobreexigiéndome a mí mismo. Y esto se paga. Y se paga además con la salud psíquica, con el estado de nervios permanente. Se paga con el deterioro de las relaciones familiares o de las relaciones laborales. No. Segundo punto, aceptar también el misterio del hombre. El misterio de Dios es aceptar el no entender los planes de Dios. Pero ¿cuál es el misterio del hombre? El misterio del hombre es que somos todos nosotros trigo y cizaña. Este es el misterio del hombre. Aceptarlo.
Aceptarlo no significa resignarte a ello, Eso de yo soy como soy y el que quiera que me acepte. No. Pero aceptarlo es aceptarlo. Acéptate a ti mismo. No en el sentido, repito, de acéptate a ti mismo y no luches por mejorar. No. Sino acéptate a ti mismo y acéptate pues que no eres el más listo del mundo, que no eres el más guapo del mundo, el más delgado del mundo, el más rubio del mundo, el más joven del mundo, el más triunfador del mundo, ¿no? El mejor médico del mundo, el mejor abogado del mundo, el mejor ingeniero del mundo, o la mejor cocinera del mundo. O sea, no. Acéptate a ti mismo, acéptate que eres un ser humano, no solamente, como he dicho antes, en el sentido de que no tienes el poder de todo, sino que en ti hay trigo y cizaña. Acéptate con tus pecados, lucha contra ellos, no te rindas nunca, pero acepta tus caídas, acepta que caes, que eres un ser humano. Lucha, no te rindas, vuelve a empezar, no tires la toalla, pero acéptalo, porque lo que estamos viendo es que la no aceptación ha llevado a cualquiera de estas cosas. Primera cosa, como no me acepto, lo que he hecho ha sido negar que cometo pecados. Relativismo. El pecado no existe y esto que hago es bueno. Como no me acepto, es decir, como no quiero aceptar que soy pecador, lo que digo es que no soy pecador. Para no aceptar que soy pecador, digo que no lo soy. O bien, el otro caso es, como no quiero aceptar que soy pecador, lo que hago es dejar de luchar. Pues ya está. Bueno, pues muy bien. Me instalo en el pecado y soy así. Yo soy así. No puede ser. Yo tengo que aceptar mi realidad y mi realidad es la del trigo y la cizaña. Pero es que esa es la realidad de todos. No pienses que es tu realidad. Obviamente tú tendrás un trigo y una cizaña diferentes al que tiene el otro. Es decir, a lo mejor en ti hay más trigo que en otro y menos cizaña, ¿no? Y a lo mejor en ti pues este defecto no está y sí está el otro, ¿no? Pero tú eres trigo y cizaña, querido. Que lo sepas, entérate. Y tienes que decírtelo a ti mismo. No te engañes, negándote a aceptar tu realidad, pensando que no tienes pecado o pensando que no hay solución. No, eres trigo y cizaña, acepta esta realidad y lucha. Todos los días, con humildad. Perdóname, Señor, todos los días, una vez más, vuelve a empezar, vuelve a empezar, vuelve a empezar. Porque ese y solo ese es el secreto de la santidad. La humildad del que dice, perdóname, Señor, otra vez, en lo que sea, otra vez y otra vez, Señor, perdóname, confío en tu misericordia. Por eso el mundo de hoy no quiere misericordia, quiere tolerancia, que es distinto. No tiene nada que ver la tolerancia con la misericordia. Porque misericordia implica reconocer que hemos obrado mal, mientras tolerancia significa que no existe el concepto de bien ni de mal. Y que quieres que yo acepte sin juzgar lo que tú haces. Porque en ti mismo has suprimido ya ese juicio. Lo que yo hago está bien y quiero que tú no me critiques por lo que yo hago. Pero no, lo que tú haces, pues algunas cosas, por supuesto, no todo está mal y yo te ofrezco mi misericordia. Pero no mi tolerancia. Bueno, pues yo tengo que aceptar el misterio del hombre. Y el misterio del hombre es la realidad de que dentro de cada ser humano existe el bien y el mal, el trigo y la cizaña. Nosotros lo aceptamos y luchamos todos los días por aumentar el bien y disminuir el mal, sabiendo que probablemente esa es la lucha de toda la vida. Y que además ha sido así con los santos, menos con la Virgen María, que ella era trigo limpio, era inmaculada. Con los santos ha sido así. Y no solamente antes de su gran conversión, ha sido así siempre. Después ya no cometerían determinados pecados, obviamente, ¿no? Un San Francisco después de su conversión ya no era el rey de las juergas de Asís, pero tendría sus cosas y quizá pues a lo mejor no ha sido lo más correcto pretender mostrar en las agiografías, en las biografías de los santos, a los santos como si fueran personas un poco inhumanas, ¿no? Como si fueran figuras de escayola o figuras de mármol, ¿no? Bueno, pues acepta tu misterio, acepta que eres trigo y cizaña y lucha. Tercer punto, acepta tu tiempo, acepta el tiempo del hombre. Poder de Dios, misterio de Dios, tiempo de Dios.
Poder del hombre limitado. Misterio del hombre, eres pecador y también haces cosas buenas. Y el tiempo del hombre. ¿Y qué significa aceptar el tiempo del hombre? Fijaros en la Virgen María, ¿no? Ella se queda embarazada y tiene que esperar 9 meses, ¿no? No es que el niño crece ahí a toda velocidad y ya está. El parto a las 24 horas, ¿no? Como en las películas estas de marcianos, ¿no? Ya está, ¿no? Empieza a engordar, y en 24 horas ya está el niño fuera, ¿no? Que además, como un cohete, el niño crece y se planta en una semana, pero se planta con 30 años, ¿no? Pues no, hay que aceptar el tiempo, que las cosas se hacen en el tiempo y que no salen como tú quieres, ¿no? Que no salen como tú quieres. Algunas por lo menos, ¿no? Muchas, ¿no? Que tardas esos 9 meses de embarazo y luego 30 años, qué bárbaro, 30 años haciendo sillas en una carpintería, el Hijo de Dios. Es una cosa impresionante. Qué lección, qué gran lección. Quizá esa lección es tan valiosa como el resto de toda la vida pública. Acepta el tiempo. Y eso significa que tienes que aceptar que tus hijos tienen su tiempo. No lo has tenido tú. Muchas veces veo, sobre todo en padres, que, pues llevaron una juventud y unos primeros años de matrimonio, no digo pecaminosos, en algún caso también, pero sí más fríos, ¿no? Más tibios con respecto a Dios, y que por lo que sea, pues en un momento dado, por diferentes causas, ¿no? Porque ahí hay de todo, ¿no? Pues han sentido la cercanía de Dios, ¿no? Y entonces, de repente quieren quemar etapas, porque dicen, mis hijos, no quiero yo que les ocurra lo que a mí. Tengo este gran tesoro que he redescubierto o descubierto por primera vez, que es Dios, y yo quisiera transmitírselo a mis hijos. Y entonces cogen a sus hijos y les abren la boca e intentan metérselo a la fuerza, ¿no? Pero tú no tuviste tu tiempo y tu momento, pues también tus hijos lo tendrán, ¿no? Respeta el tiempo de Dios y el tiempo del hombre. Dale tiempo al tiempo. Tendrán su momento. Tú quieres que sea aquí y ahora, y esto es soberbia. Respeta el tiempo, estate tranquilo, haz tu parte, ¿no? Llegará el momento, lo verás, no lo verás, bueno. Y quisiéramos también que nuestro trabajo diera un resultado inmediato. Si, oye, la Virgen pasó 9 meses de embarazo como toda mujer, ¿eh? Jesús estuvo 30 años aprendiendo el difícil arte de hacer santas las cosas pequeñas, ¿eh? Estate tranquilo, date tiempo, ¿no? Luego las cosas resultan como resultan. Y yo creo que es quizá una de las experiencias más bellas, ¿no? Me refiero a las más duras, por eso las más bellas, ¿no? La de aceptar que quizá nunca las cosas salen como las has planeado, ¿no? Yo recuerdo al principio de la fundación de los franciscanos de María, ¿no? Como procediendo de aquella experiencia que yo había hecho antes, ¿no? En los franciscanos de la Tercera Orden Regular, y viendo lo que yo vi, ¿no? No voy a entrar ahora a describirlo porque no es el caso, ¿no? Pero viendo lo que yo vi, ¿no? Pues yo tenía un poco la ilusión de que lo que yo hiciera no repitiera aquellos errores, ¿no? Hasta que un día me di cuenta de que yo estaba juzgando y estaba siendo un soberbio. Y dice, pero ¿y por qué? Pues tú tendrás hijos que lo mismo que tú tendrán cosas buenas y cosas malas, ¿o no? ¿No? Es decir, entonces hice me recuerdo perfectamente, ¿no? Una meditación, ¿no? Que escribí en alguno de los libros, ¿no? Quizá todos queremos construir una catedral con nuestra vida, ¿no? Queremos que nuestras obras, la familia, los hijos, los nietos, el trabajo, ¿no? Los franciscanos de María, en fin, ¿no? Queremos que nuestra vida tenga unos frutos bellos, que podamos presentar, ¿no? De los que podamos sentirnos orgullosos, que podamos presumir de ellos. ¿Qué hijos tengo? ¿Qué nietos tengo, ¿no? O qué brillante médico soy, que esta es mi obra, ¿no? Pasa y ve, ¿no? Fíjate, qué belleza, ¿no? Bueno, pues a lo mejor lo que podemos presentar es una cueva, ¿no? Porque no tenemos una catedral.
¿Y por qué no tenemos una catedral? Pues no lo sé. Quizá porque no hemos sido buenos constructores, ¿no? Es decir, porque somos pecadores. O quizá porque no hemos encontrado el material, ¿no? Quizá porque los otros no han correspondido, porque yo veo muchos padres buenísimos, hijos no tan buenísimos, ¿no? Y no me atrevo a juzgar a los padres, de verdad, ¿eh? Es decir, ¿no? Y otros padres que no son tan buenísimos, en cambio los hijos, por el misterio de Dios, ¿no? Pero la realidad es que no tienes una catedral que presentar, ¿no? ¿Y entonces qué? Si no hay catedral, no hay nada. ¿Qué es lo que hace la Santísima Virgen? Pues llega a Belén, ¿eh? Y no encuentra una catedral, ¿no? No encuentra el palace, el Ritz, ¿no? ¿Qué encuentra? Una cueva. ¿Y qué hace? Le dice a San José: mi hijo no nace aquí, ¿eh? Pues seguramente es lo que una madre normal hubiera dicho, ¿no? Mi hijo no nace aquí. Oye, es mi hijo. Pero es que además, por si no te hayas enterado, es el Mesías. Mi hijo no nace aquí. Y eso se lo dice San José y le llama a Dios Padre y le dice: vamos a tener tú y yo unas palabritas, porque esto no es lo que me has prometido, Y seguramente desde un punto de vista humano hubiera tenido todos los motivos del mundo. Pero eso no es lo que hace la Virgen. La Virgen dice: venga una escoba. Venga una escoba que voy a barrer ahora mismo la cueva para que, dado que tiene que nacer aquí, que al menos, no había ambientadores, no puso a ponerse con ambipuro, con cosas de esas, porque aquello debía de oler de aupa, ¿no? Dijo: venga una escoba y vamos a apañar lo que podamos. Y mi hijo tiene que nacer, y si tiene que nacer en una cueva, nace en una cueva. Lo importante es que nazca. Y nosotros, en nuestra soberbia, ¿no? en nuestro endiosamiento, queremos siempre presentar catedrales. Y decimos: y si no hay catedral, no se presenta nada. No. Y si no hay catedral, venga una cueva. Y al final tenemos que decirle a Dios y al prójimo: mire usted, yo pues no tengo una catedral, pero tengo una cuevecita. Y está bien, es mona, está digna. Ya quisiera yo tener un piso en la Castellana, ¿no? De 200 metros, ¿no? No, pero mire usted, esto es lo que tengo, ¿no? Es un sótano. Pues venga el sótano, que al menos tengo un sotanito, ¿no? Es decir, tengo una cueva. Esto es la humildad de María. Es tan perfecta la Virgen, tan perfecta, tan ejemplar, que solamente viéndola a ella ya sabe lo que tienes que hacer. Y que, mira, acepta tu tiempo. Y tu tiempo es que vas haciendo las cosas poco a poco, que no salen prácticamente nunca como las habías pensado, ni en ti, ni en tu obra, familia, trabajo, ¿no? Y que no importa. Y que lo único que no tienes que hacer es decir o todo o nada, porque eso es soberbia. Eso es soberbia. Es decir: Señor, yo quiero el blanco, pero mire usted, el blanco, blanco, solamente la Virgen María y Dios nuestro Señor. Los demás somos grises. Será un gris más clarito, será un gris más oscuro, pero los demás somos todos grises. Pues venga el gris, y que sea lo más clarito posible, lo más parecido al blanco posible, pero venga el gris. Si no tengo una catedral, pues venga la cueva. Pues si no pasa nada, si lo importante es que nazca. Al final, de verdad, eso es lo que nosotros podemos ofrecerle a Dios. Señor, aquí te ofrezco una cuevecita, que quiero que sea lo más limpita posible, lo más mona posible, pero es una cuevecita. Pues venga la cueva. Si nosotros hiciéramos esto, aceptar que no somos todopoderosos, por tanto las limitaciones del hombre, aceptar ese misterio de que somos santos y pecadores a la vez, y aceptar el tiempo. Pero no pretendas que todo se haga ya. Poco a poco, vuelve a empezar. Me mandaban el otro día uno de estos PowerPoint que recibo muchísimos, ¿no? Me gustaba este especialmente porque eran unos pájaros, ¿no? Me parecían unos pájaros y decían: mira, el pájaro, la familia de los pájaros, ¿no? Macho y la hembra, ¿no? Decían, de repente a lo mejor han puesto el nido, ¿no? Y por lo que sea les destruyen el nido, ¿no? Pues que viene una tormenta, por lo que sea, ¿no? ¿Qué hacen? Nos dicen, no, empiezan de nuevo a reconstruir el nido, ¿no? Y a lo mejor han tenido los huevos y están naciendo ya los pollitos y viene pues una serpiente o otro pájaro y se los come, ¿no? ¿Qué hacen? Ponen nuevos huevos, ¿no?
Es decir, esto es la humildad de unos pájaros, ¿no? Es decir, y tú pretendes siempre hacer las cosas que puedas presumir de ellas, ¿no? Es decir, esto es lo que tengo, ¿no? Y si no, ¿qué pasa? No haces nada, ¿no? Por eso a mí me preocupa mucho, ¿no? A otros niveles, ¿verdad? Me preocupa en primer lugar en mí, y os aseguro que es un examen permanente de conciencia, ¿no? Pero me preocupa también a otros niveles cuando determinadas obras en la Iglesia lo primero que presentan son los números, ¿no? Somos 1 millón, somos 10 millones, somos, ¿no? Y yo, madre mía, ¿no? Es decir, ¿y los que no tenemos catedrales? ¿No? Hace poco estaba en el Vaticano y hablaba con un amigo, ¿no? Que tiene un puesto importante, ¿no? Y le decía, a veces tiene uno la impresión, probablemente equivocada, ¿no? De que aquí si no tienes 1 millón de seguidores no eres nadie, ¿no? Es decir, no, esto es una impresión equivocada e injusta, ¿verdad? ¿No? Pero tenemos que tener cuidado, ¿no? En eso, ¿no? También en nuestra vida personal, ¿no? Porque, bueno, ¿y si tus hijos no son perfectos? ¿Ya no son presentables? No pasa nada, de verdad, no pasa nada. Es decir, tu obra es la humildad. Esto es lo que tú tienes que presentar a Dios. Señor, he hecho lo que he podido. Todo lo que he podido y nada más que lo que he podido. Y quisiera terminar con esto. Es decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿No? Yo creo que en este momento histórico tan especial que vivimos, yo estoy convencido de que estamos en un cambio de ciclo, y además rezo para que de verdad sea un cambio de ciclo. Cuando después de la crisis, que oficialmente dicen que se hace pública con la quiebra de Lehman Brothers, ¿no? Bueno, cuando después de ese primer golpe de la crisis, mediante el dinero que empezó a meter Estados Unidos, billetes que sacaban de la maquinita, ¿no? Es decir, que no tenían ya ningún valor, no tienen ningún valor, bueno, empezó a decirse, ya empezamos a salir de la crisis, ya esto ya está superado, nuevas reglas para regular los mercados financieros y tal, y cual esto ya está empezando, ¿no? Yo pensé que, pues, bueno, por un lado me alegro, ojalá que sea verdad, ¿no? Pero si no hemos aprendido la lección, esto ha sido cerrar un problema en falso, Y después hemos vuelto a recaer y la situación se ha vuelto alarmante, ¿no? La quiebra de Grecia, la quiebra de Irlanda, la amenaza para Portugal y España, ¿no? Bueno, el peligro que hemos estado hace una semana de que el euro se iba al garete, ¿no? Bueno, mire usted, el peligro que puede ocurrir en febrero o marzo, ¿no? Es decir, bueno, pues la cosa está ahí, ¿no? Bueno, lo de los brotes verdes es un cuento chino que yo creo que ya nadie se lo cree, ni ninguna de estas cosas, ¿no? Bueno, pero oiga, lo que nosotros tenemos que hacer de verdad es decirnos y decir, en este orden, decirnos y decir, yo soy un ser humano, yo no soy Dios. Decírnoslo y decirlo, tú eres un ser humano, tú no eres Dios. Bájate del caballete, bájate del pedestal. No te comportes como Dios, porque si no te van a bajar, más vale que te bajes tú. Te van a bajar, la realidad te va a bajar y te va a pegar 2 tortas, y duelen. Bájate antes de que te bajen. Eres un ser humano, no eres Dios. Decírnoslo y decirlo. Y eso implica aceptarse a uno mismo como ser humano, implica reconocer estas cosas de Dios, e implica, y yo creo que eso es lo que tenemos que aprender de verdad, que tenemos que hacer toda nuestra parte, pero solo nuestra parte. Tenemos que hacer toda nuestra parte, es decir, como si todo dependiera de nosotros, pero sabiendo que nada depende de nosotros, o que muy pocas cosas dependen de nosotros. Haz tu parte bien. Haz tu parte bien, por ejemplo, rezando por los tuyos, ofreciendo sacrificios por los tuyos. Me duele ver cómo tantos desperdician su mayor tesoro, que son sus problemas, y no los ofrecen por los suyos. Haz tu parte bien. Haz tu parte bien rezando, ofreciendo las cosas que te cuestan, que te hacen sufrir por los tuyos. Haz tu parte bien dando el mejor ejemplo posible, porque como no eres Dios, es ese misterio del ser humano, hombre, pues no puedes ofrecer el ejemplo del Señor o el ejemplo de la Virgen María y probablemente ni siquiera el ejemplo de los santos. Pero ofrece el mejor ejemplo posible, ¿verdad? El mejor que puedas, ¿vale? Eso forma parte de tu parte, ¿no? Haz tu parte bien, siendo el mejor profesional que puedas. Haz tu parte bien hablando
es decir, evangelizando en el momento oportuno, buscando el tiempo, pues que quizá ese tiempo es el tiempo en que le ha llegado a esa persona que era un endiosado, le ha llegado el golpe, y ese a lo mejor es el tiempo para decirle, mira, hay alguien que te puede ayudar, que te puede sostener, ¿no? Quizá algunas de las cosas que te pasan es porque te alejaste de ese alguien, que es Dios. Bueno, haz tu parte bien y confía, confía. Yo veo a la Virgen siempre desde esta perspectiva, como una mujer que no perdió la paz. Que no perdió la paz cuando se queda embarazada y quizás su madre le dice, o su padre se lo dice a su madre, que José ha dicho que cuando José dijo eso es porque le dijeron que María estaba embarazada. No creo que fuera la Virgen la que se lo dijera, porque no había en ese momento ese tipo de trato entre novio y novia, ¿no? Bueno, María se lo debió contar a la madre al padre, y el padre debió de ir a hablar con José, ¿no? Qué papeleta para San Joaquín. Bueno, y José debió decírselo al padre, y el padre a la madre, y la madre a la Virgen, ¿no? Pues que te va a repudiar, ¿no? Y yo no sé si Santana estaría nerviosa, no sé qué dirían de José, no tengo ni idea, ¿no? Pero yo estoy seguro de que la Virgen tenía paz, ¿no? Estate tranquila, debió decir a su madre, estate tranquila, ¿no? Estate tranquila, Dios es Dios. Necesitamos en este momento tan duro aprender esa lección de Santa Teresa, nada te turbe, nada te espante, ¿no? Esa lección de Santa Teresita de Lisieux, el abandono, la infancia espiritual. En este momento de endiosamiento colectivo y de derribamiento de los dioses, ¿no? Estamos en el ocaso de los dioses, ¿verdad? En la caída de los dioses. En este momento nosotros tenemos que decirnos a nosotros mismos y decir a los demás. Tenemos esperanza, porque nuestra vida está puesta en manos de Dios. Mi vida no está puesta ni en mis manos. Si estuviera en mis manos yo también estaría asustado. Ni está puesta en las manos de esta persona, ni está puesta en las manos de la otra, ni está puesta, está en las manos de Dios, ¿no? Muchas veces me lo digo a mí mismo, ¿no? Recuerdo una meditación preciosa que hice hace años, que leí hace años, ¿no? Un escrito de Chiara Lubich, ¿no? En la época inicial en que ella estaba fundando los focolarinos, en medio de tantas dificultades. Imaginad tantos años antes del concilio, cuando pues había otro tipo de iglesia, ¿no? Mejor en muchas cosas, peor quizá en otras. Y ella, los focolarinos eran vistos con sospecha, estaban en el Santo Oficio, investigados por herejía, y ella lógicamente estaba pues inquieta, ¿no? La llamaban al Santo Oficio con lo que eran entonces los interrogatorios, ¿no? Y a veces pretendía una audiencia con un cardenal o con un obispo para explicarse, ¿no? Y no la daban la audiencia, no la recibían, ¿no? Y ella escribe una meditación, dice, un día me di cuenta de que no podía tener audiencia con este cardenal, no podía, pero que podía tener una audiencia con alguien que era más importante que el Papa incluso, con Jesucristo en el sagrario. Y esta es una meditación que me hago muchas veces, ¿no? Es decir, pero yo tengo audiencia todos los días con el más importante, si quiero, porque Él me está esperando, Cristo en el sagrario, ¿no? O recuperamos esto, o en medio de esta situación podemos convertirnos en barquitas que han perdido el velamen y que van a golpes de los vientos, que sucumben, ¿no? Y que se asustan, que se hunden en el fondo, porque su propio nerviosismo las lleva a cometer tonterías, ¿no? Creo que el mensaje es este, ¿no? Es decir, alma mía, recobra tu calma. El Señor ha sido bueno contigo. Es decir, no tengas miedo. No tengáis miedo, pequeño rebaño, ¿no? Esas palabras tan bellas de Jesús, tan consoladoras. No tengas miedo, no tengas miedo. Yo soy tu Padre, yo te amo, ¿no? Ayer meditábamos en la primera lectura de la misa un pasaje precioso de un profeta que decía, no temas gusanito de Jacob, no temas oruga de Israel, ¿no? El gusano es algo tan frágil, no lo aplastas, no tiene ni siquiera caparazón como puede tener un escarabajo, ¿no? Para defenderse, no tiene, aunque algunos gusanos tienen pelos venenosos, pero realmente la mayoría son frágiles, ¿no? Pues somos gusanos,
Somos tan poca cosa, ¿no? Es decir, una pequeña venita que se rompe en el cerebro te deja paralítico, un problema en el hígado, un tumor en el colon, ¿no? Y somos pequeños gusanos porque nuestra familia te da la sensación de que después de tanto esfuerzo que has conseguido, ¿no? Y el mundo, tienes una casa y te la quitan por la hipoteca, tienes un trabajo que se puede ir a la quiebra, tienes, ¿no? Es decir, te sientes un gusano y dices, bueno, pues ahora es el momento de decir, yo estoy en manos de Dios. No tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. Tengo que hacer mi parte del mejor modo posible, no lo olvidéis. Tengo que hacer mi parte del mejor modo posible. Y mi parte es rezar, ofrecer sacrificios, ofrecer el mejor ejemplo y cumplir con mis deberes y mis obligaciones como si todo dependiera de mí, pero sabiendo que nada depende de mí. Tengo que hacer mi parte y tengo que confiar. Cobra mucho más valor que nunca, repito, esa oración de Santa Teresa, ¿no? Nada te turbe, nada te espante, la paciencia todo la alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Bueno, pienso que en este momento es esto lo que tenemos que escuchar y prepararnos así, ¿no? También para la Navidad, es decir, acogemos al Salvador, Él es el único que puede salvarnos. Hacemos un momento de oración en silencio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima.